Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso que nos ama, con tu sangre preciosa tú nos perdonaste eternamente y sin que recibiste algo de nosotros, nos perdonaste para siempre y nos diste la esperanza viva de ser tus hijos y entrar al reino eterno. Te alabamos y te damos gracias y te damos gloria por eso. La razón por la que nos salvaste en este último tiempo es para que prediquemos el Evangelio a los que todavía no han recibido la salvación. Con la fe que confiamos más en ti, te pedimos que nos permitas valentía y fe y amor para que podamos predicar el Evangelio valientemente, para poder guiar a muchas almas perdidas en el mundo ante ti. Y que podamos cumplir tu obra tan grande. Por el virus en todas las partes de Corea y en todo el mundo, muchos están teniendo muchas dificultades. Y también estamos recibiendo mucha molestia para llevar a cabo la misión y las reuniones que debemos tener. Y tú nos dijiste que entre todas las tribulaciones tú nos protegerías siempre. Te pedimos que nos protejas siempre y que podamos acercarte más a ti y que podamos siempre obedecer en esta dificultad. Y te pedimos que nos guíes para que podamos tener ese corazón y que nadie se perjudique a través de esta dificultad que estamos teniendo. Te pedimos que nos des misericordia. Y si hay algún hermano o hermana que está sufriendo por esa dificultad, por esa enfermedad, te pedimos que les ayudes y los cure pronto. Y que esta tribulación termine rápidamente para que podamos tener la oportunidad de predicar el Evangelio en el resto de nuestra vida que queda. Padre tan misericordioso, te pedimos que escuches nuestras oraciones y que cumplas nuestras peticiones y que podamos ser utilizados preciosamente como tú quieras que nuestra vida sea. Todas las iglesias que están en Corea y en todo el mundo, te pedimos que los protejas y tanto carnal como espiritualmente y que toda tu obra se cumpla completamente a través de ellas. Y te pedimos que nos permitas la palabra que tú nos quieras dar a través de este tiempo. Y también te pedimos que sostenga los corazones de los hermanos que están escuchando la palabra a través de video y que podamos vivir el resto de nuestra vida para ti y que podamos tener esa fe y el corazón y que podamos comprender tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús, quien nos ama. Amén. Vamos a buscar Biblia. San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5. Versículo 9 vamos a leer juntos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Por el coronavirus, muchos están sufriendo. Y también alguna parte y miembros de nuestra iglesia también están sufriendo.
Pero como Dios está protegiendo nuestra iglesia, está protegiéndonos en medio de estas dificultades. Y también confiamos en que siempre nos sostendrá con su palabra para que podamos vivir por Él. Y todas estas cosas que están ocurriendo son las señales del último tiempo. Mientras más tengamos estas cosas, espero que sepamos que el final está muy cerca y que podamos comportarnos para poder prepararnos para la venida de Jesús. Creo que debemos tener ese corazón y prepararnos. Y y esperamos que este desastre termine pronto para que el resto de vida que nos queda y que nos permitió podamos utilizarlo para poder predicar el Evangelio más fuertemente. Así estaremos orando. No solamente en Corea, sino en todo el mundo, todas las iglesias que están ahí no están pudiendo reunirse por esta enfermedad, o en pequeños grupos se están reuniendo para escuchar la palabra por internet. Mientras esto está pasando, esperamos que nuestro corazón no se ponga perezoso, sino que esperemos que la venida de Jesús. Todos los domingos estoy predicando la palabra sobre el cristiano y su posición y la vida del cristiano. Entre las posiciones más importantes y más preciosas que Jesús nos ha dado es ser hijo de Dios. Y dice la potestad de ser hijos. Y podemos saber que eso es una potestad y algo muy importante. Pero muchos cristianos salvos a veces piensan que somos hijos de Dios como normal porque lo hemos escuchado varias veces. Pero el hombre es la única criatura de Dios que ha creado a su imagen. Y hay muchos creyentes y los que creen en los hechos de Dios. Pero la verdad de que nosotros fuimos renacidos y que recibimos la salvación es la obra muy grande. Nosotros tenemos la potestad y la posición de ser los hijos de Dios y los herederos que pueden participar en la gloria eterna de Dios. Y Dios nos ha permitido un derecho tan precioso. Y al mismo tiempo, para los hijos de Dios, el Señor nos ha dado un modelo de la vida a seguir, que es un estándar muy alto. Es decir, en San Mateo capítulo 5, versículo 48, Dios dijo así: Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, es un estándar muy alto. Como un ser hombre puede ser como Dios. El diablo Lucifer quería ser como Dios y tenía un corazón soberbio, entonces fue echado y se opuso contra Dios.
Pero el propósito más precioso por lo que nos salvó es para que podamos vivir eternamente como Dios y para que podamos obtener gloria eterna y tan preciosa como Dios para siempre. Para eso nos salvó. Entonces, como la gracia que nos entregó es tan grande, la vida estándar que nosotros tenemos también es muy alta. Como vuestro Padre Dios es perfecto, que sean perfectos también. Y en la Biblia en muchas partes también está diciendo lo mismo. Y en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 14 dice: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y en 2 de Corintios 7:1 dice: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así dijo Dios. Los salvos no tienen el temor porque su espíritu se va a ir a la destrucción, pero igual tiene que tener temor porque puede ser que no vivamos conforme a la manera que quiera Dios que nuestra vida sea. Y aquí dijo, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ser santo como Dios Padre es separarse de los pecados del mundo. Es enseñar la justicia y lo bueno. Y en Romanos 8:29 dice: los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, y después nos salvó. Y una de las razones más preciosas de que nos salvó es para darnos como la posición de ser hijos y que también podamos cumplir la imagen de su Hijo Jesucristo en nosotros, para que todo nuestro corazón y nuestras acciones se vayan pareciéndose a los de Jesús. Y en Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, es decir, Dios quiere que nosotros participemos de la naturaleza divina. Aunque nosotros recibimos la salvación, todavía tenemos la naturaleza pecaminosa y seguimos nuestra carne y así vivimos en los pecados. Entonces, si seguimos eso, ¿cómo podemos ser semejante a Dios? Dice: haciéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. La promesa preciosa que nos ha dado es que seamos herederos de la gloria eterna de Dios. Nosotros recibimos esa promesa. Así que tenemos que ser despojados del viejo hombre con sus hechos y del mundo corruptible, porque el mundo se corrompe después. Pero como Dios nos ha dado la herencia eterna, incorruptible, debemos procurar vivir como los herederos de cosas incorruptibles, despejándonos del viejo hombre con sus hechos, para que seamos participantes de la naturaleza divina. Para poder ser participante de la naturaleza divina es necesario sí o sí alejarse de las suciedades del mundo. Entonces aquí dice que seamos participantes de la naturaleza divina. Hay muchas cosas que tenemos que hacer para Dios, pero en medio de eso, primeramente nosotros mismos tenemos que ir pareciéndonos a la naturaleza de Dios y el carácter de Jesús.
Eso es un mandamiento. Y eso es la voluntad inevitable que Dios nos puso. Así que siempre tenemos que pensar en eso. Y en Colosenses 1:28 dice: a quien os anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Nosotros evangelizamos para salvarlos, y no solamente eso, sino les enseñamos constantemente sobre Jesús y enseñamos a todo hombre en toda sabiduría, en sabiduría de Cristo, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. En toda la iglesia yo estoy incluida. No soy un ser individual, sino como un participante de la iglesia. Y al mismo tiempo, Jesús a cada uno de nosotros quiere que seamos como Cristo perfecto. Entonces aquí dice que tenemos que presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Cada individual de la iglesia tiene que ser perfecto como Jesús. Ese es el propósito muy importante de nuestra vida. Y entre muchas palabras que les he dicho, uno es lo que tiene que hacer un cristiano. Como Jesús dijo, los pacificadores son bendecidos y son llamados como hijos de Dios. Es la evidencia de que nosotros somos hijos de Dios. En Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nosotros recibimos la vida de Dios y nos hemos convertido en hijos de Dios. Entonces tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Y también hay una cosa muy importante que debemos hacer como hijos de Dios, que es pacificar. No significa que somos hijos de Dios solo cuando pacificamos, sino que lo que un hijo de Dios tiene que hacer es pacificar. Así dijo. Pacificar significa lo siguiente. En una palabra decimos paz en un significado grande y en algo más pequeño, armonía. Y todo significa lo mismo, así pienso yo. Entonces, pacificar es uno de los hechos muy importantes que los cristianos deben hacer, que los salvos, los hijos de Dios tienen que hacer. Entonces vamos a pensar cómo se hace la obra de pacificar. Cuando Jesús nació en Belén, en Lucas 2:14 dice que a los pastores los ángeles de Dios apareció y estaban alabando a Dios. Y ellos escucharon esa alabanza. Y ahí decía: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esto significa que los hombres perdieron la gloria de Dios por cometer pecados. Y Dios no puede recibir ninguna gloria por medio de los hombres. Y la comunión entre nosotros y Dios se había cortado, pero Jesús vino al mundo para salvarnos y para que podamos tener en la tierra paz. Y a través de salvarnos, Jesús recibió gloria ante Dios. Entonces la alabanza que estaban cantando los ángeles estaba expresando la obra de Dios que iba a cumplir en la tierra. No solamente los ángeles, sino los hermanos salvos que han recibido la salvación también tienen que cantar a Dios, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces, a Dios no les agrada a los hombres que no han recibido la salvación,
sino los que ya pueden gozar a Dios. Dios estaba mostrando que en ellos iba a haber paz y buena voluntad. Colosenses 1:20 dice, y por medio de reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Jesús cargó todas las cosas en la cruz. Entonces cumplió la paz mediante la sangre de su cruz. Así dijo. El propósito de salvarnos es para que tengamos paz con Dios, que nos reconciliemos con Dios. Y Dios fue propiciación por nuestros pecados. Por la sangre que Él derramó, nosotros pudimos tener paz con Dios. Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y no solamente para nosotros, sino para todos los del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él quitó el pecado de todo el mundo. Y la ira y el juicio que íbamos a recibir lo cumplió ya en la cruz. Entonces ya nosotros tenemos la paz con Dios. Y muchos no saben sobre este tema, entonces se alejan de Dios y son enemigos de Dios. Pero nosotros, cuando sabemos de esta verdad y lo creemos, ya podemos cumplir la paz con Dios y podemos recibir la salvación. En 1 de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces Dios mandó a Jesús para que sea propiciación por nuestros pecados. Vamos a buscar Isaías capítulo 54. Isaías capítulo 54. Versículo 9 y 10, vamos a leer juntos. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de mí. En el tiempo de Noé, el mundo estaba lleno de los pecados, entonces Dios, juzgó con las aguas, y el agua se refiere a la juicia de Dios. Entonces todos los que tenían pecados se destruyeron con el juicio del agua. Y hay una cosa que se compara con lo que pasó en época de Noé. Dios juzgó a todos los del mundo con el agua. Y en la Biblia dice que Jesús juzgó a uno solo para que Él representara a todos nosotros. Es decir, que Él solamente haya recibido el juicio vale lo mismo que todos nosotros hayamos recibido el juicio. Y aquí dice que Dios hizo una promesa de que ya nunca más juzgaría con el agua. Entonces en el capítulo 8 de Génesis dice que Jesús ya hizo la promesa de que no nos iba a juzgar.
El arco iris se refiere a la promesa de Dios. Y entre muchas promesas que hizo, la más grande es el que hizo con Jesús. He jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré. Porque los montes se moverán y los collados temblarán. Eso significa que el mundo se puede destruir completamente. En Apocalipsis dice que los montes se moverán en el último tiempo. El juicio va a caer en el mundo. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. A través de la cruz, Dios ya cumplió el pacto de su paz. Y eso no se va a mover y esa promesa no se cambia nunca. Entonces, la paz con Dios entre de los que reciben la gloria, nosotros recibimos la salvación y hemos recibido la gloria de Dios, entonces tenemos la paz con Dios. Cuando los hombres se ponen como enemigos de Dios, no hay algo más temible que eso. Ser enemigo de Dios es algo horrible que nos puede destruir Dios. Pero entonces aquí dice que ya nosotros tenemos la paz con Él. Entonces en Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros fuimos justificados porque recibimos el perdón de pecado. Entonces lo que después se cumple es la paz. Nosotros tenemos paz con Dios. Por eso aquí dice, tenemos paz para con Dios. Y en Romanos 5:10 vamos a ver. Romanos 5:10. Romanos capítulo 5, versículo 10 y 11 vamos a leer juntos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Porque siendo enemigos por nuestros pecados, cuando éramos débiles porque éramos enemigos por nuestros pecados, Jesús murió por nosotros y fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ser reconciliado es recibir la salvación. Y seremos salvos por su vida. Nos entregó una vida eterna. Y ahora nosotros tenemos la reconciliación con Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Se cumplió la paz con Dios y ahora nos dio la esperanza viva. Entonces con eso nos gloriamos tanto. Ese es el resultado de que nosotros hayamos recibido la salvación. La cruz está en la parte de arriba, desde arriba para abajo. Uno vertical y otro horizontal. Y de arriba para abajo se cumple la paz con Dios. Y
el horizontal desde la izquierda a la derecha, es la paz que nosotros debemos tener entre nosotros, entre los salvos. Entonces tenemos que mantener la paz y la reconciliación con Dios constantemente, porque no es que la salvación se pierde, pero la paz se puede quebrar. Nosotros hablamos con nuestros amigos por teléfono muchas veces al día, pero puede ser que ya no tengamos esa conexión, de que ya no hablamos con ellos. No por un problema del teléfono, sino porque hubo un problema en la relación, de que uno dijo, ya no voy a hablar contigo. Entonces ahí hay un problema. Jesús estaba dando el sacrificio de propiciación por nosotros. Y en la Biblia dice que primero, antes de entregar el sacrificio, debemos reconciliarnos con los hermanos para poder dar el sacrificio. Tener paz con Dios y la paz entre los que recibieron esa paz con Dios. Eso tiene que mantenerse constante, es decir, uno tiene que mantener esa paz. El que quebró paz con Dios no puede tener paz con los hermanos. Y si no hay paz entre los hermanos, la comunión con Dios también se quiebra. Hay una palabra de que cuando la familia está feliz y cuando la familia está en paz, sus hijos también están en paz y todo está en paz. Pero cuando hay un problema en la familia, la paz se quiebra y todos sufren. Entonces es muy importante siempre mantener esta paz en la familia. Entonces, pacificar es muy importante para nosotros también, para los cristianos. Ahora vamos a buscar 2 de Corintios, capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo del 18 al 20. Les voy a leer. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La reconciliación sale repetidamente aquí. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El ministerio se refiere a lo que nosotros debemos hacer. En la empresa, en el trabajo también tenemos el ministerio de lo que tenemos que hacer. Y si alguien no cumple su ministerio, tiene que recibir castigo. El ministerio es algo muy importante. Y el ministerio que nos entregó a los cristianos es el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Los hombres tienen que recibir la salvación porque pecaron y así pueden ser reconciliados con Dios. Y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación.
no tomó en cuenta a los hombres sus pecados, sino a Jesús. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La palabra de la reconciliación, ¿qué es? Es el Evangelio. Cuando predicamos el Evangelio, eso estamos dando el mensaje de reconciliaos con Dios. En Salmos 2 dice, den beso al Hijo de Dios. Si no, van a fracasar en la calle. Antes tenían que besar para saludar. Eso es reconciliación. Judas Iscariote vendió a Jesús por dinero. Su corazón no estaba con Jesús, pero por fuera, en apariencia, actuaba como si le amara. Pero Dios no es engañado en esas cosas, por esas cosas. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, nos encargó el Evangelio. Entonces cuando predicamos el Evangelio y ellos reciben la salvación, se reconcilian con Dios. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos entregó el trabajo que hasta los ángeles admiran. La palabra de Dios tenemos que predicarlo a todo el mundo. Que tenemos que reconciliarnos con Dios. Nosotros recibimos el ministerio de la reconciliación. Entonces, ¿qué es reconciliar? No es con nuestras palabras, sino la palabra de Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué significa embajador? Hay una guerra entre dos soldados. Un grupo tiene poder de ganar, pero dice, no peleemos, porque si peleamos, mucha gente va a morirse. Entonces dice que mandaron embajadores para que estuvieran en paz. Y en la palabra también dice que si vamos a perder, mejor que tengamos paz. Entonces enviar embajador es enviar a un representante para que cumplamos paz. La paz entre los hombres y Dios se cumplió. La persona que predica ese mensaje es embajador. Embajador es el nombre de Cristo. Cristo reconcilió a nosotros con Dios. Entonces nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Cuando uno recibe la salvación, eso es la reconciliación. Y entre los salvos también tienen que tener paz. Los que creen en Dios. En el mundo hay muchos que creen en Dios, pero entre ellos hay paz. No, cada doctrina, cada grupo de religión siempre quiere entre ellos nomás y se odian. Si algo se perjudica, ellos odian a otro grupo de creyentes. Pero aquí dice que entre los creyentes debemos estar reconciliados, pero si no se está cumpliendo esa reconciliación, debe ser porque no reconciliamos todavía con Dios o hay un pecado. Pero cuando los cristianos tienen un problema, también se quiebra la paz y la reconciliación con Dios. Entonces nosotros tenemos el ministerio y la palabra de la reconciliación. Y somos embajadores en nombre de Cristo que predicamos el Evangelio. No debemos olvidarnos de eso. Job capítulo 22, versículo 21. Job capítulo 22, versículo 21. Vamos a ver juntos.
Job 22:21. Vamos a leer juntos. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Aquí dice, ahora vuelve en amistad con él y tendrás paz. Cuando estamos en amistad con Dios, ya tenemos la esperanza viva y la salvación de que iremos al cielo. Entonces vamos a tener paz y por ello te vendrá bien. Nosotros recibimos maldición porque pecamos, pero ahora nosotros nos convertimos en los que van a recibir el bien de Dios. En la organización UN, ellos tratan de cumplir la paz mundial. Entonces todos los representantes de todos los países se reúnen y resuelven los problemas. Pero ¿esa organización ha dado paz a todo el mundo? No, jamás. Jamás podrá dar paz. Dos reyes están hablando de la paz del mundo, pero por dentro hay llagas, hay una guerra. Vendedores y en secreto ellos están hablando con los que venden la bomba nuclear. Nunca se cumple la paz verdadera. Entonces dicen que se reúnen para cumplir la paz, pero nunca para la pelea y la tribulación en el mundo. La paz nunca se va a cumplir en el mundo. Entonces en Tesalonicenses capítulo 5:3 dice que cuando digan paz y seguridad, y entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. En el último tiempo, por anticristo, se va a cumplir paz falsa. Por 7 años se va a cumplir la paz falsa. Entonces van a crear una sola organización y una sola persona va a gobernar el mundo. Entonces se va a acabar la guerra en el mundo y va a ocurrir eso por un poco tiempo, por un corto tiempo. Pero después los judíos se van a arrepentir y 144,000 personas, o sea, judíos, van a arrepentirse y van a volver a Dios. Los que van a recibir la seña son ellos. Cuando yo estuve evangelizando a los judíos la vez pasada, me encontré con varias personas y uno dijo que iba a reunir a los 144,000 personas y él andaba en caballo así. Pero ahora lo escucho y siento que eso no es. Porque en la Biblia salen los nombres de los grupos de los judíos. Entonces yo les pregunté, entonces, ¿ustedes de qué grupos son? Y en Corea también hay personas que dicen eso, que uno es grupo de Pedro y otro de Benjamín y otros. Y hay una secta que habla de una cosa que no tiene sentido, que tienen que entrar entre los 144,000 personas. Y ellos mismos eligen de qué grupos son, de que yo soy de Juan, Bartolomé,
Benjamín, Pedro. Pero en Apocalipsis dice que si alguien añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguien quita, que quitará la gloria de Dios. Entonces acá dice que uno no tiene que añadir ni quitar, pero ellos lo añaden nomás. Pero si uno no sabe, solo lo sigue. Hemos visto en la televisión, yo he visto en la televisión, pero en una iglesia, ellos hacen examen para poder entrar entre los 144,000 personas. Cuando uno es engañado, no puede pensar lógicamente. La verdad le parece como si fuera falso y la falsedad parece como si fuera verdad. Entonces, pero los que no comprendieron la verdad dicen que nosotros también somos sectas pero ellos no lo saben. Y entre las sectas que hablaban en la Biblia estaba Jesús. Y el líder de esa secta era el apóstol Pablo. Cuando se predica el evangelio siempre hay tribulación. Como ellos no pudieron reconciliarse con Dios completamente, no tienen esa capacidad de pensar. Aunque parece que hay paz en el mundo, después habrá una guerra de bomba nuclear, la destrucción de la tierra. Jehová dijo que cuando destruye al mundo, iba a destruir a los hombres, a las bestias, y destruiré a las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres sobre la faz de la tierra. Va a raer a los hombres sobre la faz de la tierra. Y en el tiempo de Noé no juzgó a los peces del mar, pero en el último tiempo va a raer a todos los hombres y a las bestias. Y aquí dice también en la Biblia que va a dar una destrucción apresurada. En el día de ira no van a poder escaparse de esa ira. Cuando ellos no tienen la paz con Dios, entonces, ¿qué importa esa paz falsa que tienen? La paz verdadera solo está en Dios y en Jesucristo. Solo en Jesucristo se cumple la paz verdadera. Eso es algo muy seguro. Entonces, en Efesios 2, los de Efesios estaban alejados de Dios, pero después se acercaron a Dios. Y a nosotros que estábamos lejos como gentiles, nos predicó la paz. Y a los que estaban cerca también, para que entre nosotros tengamos paz en Cristo. Entonces los gentiles que nos conocen a Dios, todo se cumplió la paz de todos ellos en Cristo, en la cruz. Los gentiles y los judíos, los que estaban cerca, todos cumplieron, entre ellos se cumplió la paz por la cruz. Entonces Dios hizo que fuéramos el cuerpo de la iglesia.
Y en Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Jesús murió en la cruz para que entre nosotros y Dios y entre nosotros también se cumpla la paz. Entonces la voluntad de Dios es cumplir paz en nosotros. Se cumplió la paz en Cristo. La paz ya se cumplió, pero cuando recibimos la salvación nosotros comprendemos y creemos en esa palabra y nos reconciliamos con Dios. Y como ya estamos reconciliados con Dios, los que ya están reconciliados entre ellos tienen la unidad. Y aquí dice que tenemos que guardar la unidad del Espíritu Santo en el vínculo de la paz. No es que nos va a unir, sino que ya hay unidad del Espíritu. Somos un solo hermano y un solo propósito de la vida. Y con un solo Espíritu somos guiados. Tenemos una sola fe, una sola esperanza, un solo Dios y un solo Espíritu. Y entre esa unidad nosotros estamos unidos. El Espíritu Santo hace que comprendamos el amor de Dios. Los grupos santos son el cuerpo de la iglesia, es decir, la iglesia de Cristo. El diablo quiere romper esa unidad en nosotros. El diablo utiliza la carne de nosotros, aunque hayamos recibido la salvación, la naturaleza pecaminosa que tenemos. Entonces, quiere romper la unidad entre los hermanos salvos. Por eso aquí dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Si no estamos solícitos en guardarlo, se rompe la paz entre los hombres y entre Dios también. El Espíritu de Dios, el amor de Dios y la palabra de Dios, a través de eso nos unimos. No es que nos unimos con nuestro esfuerzo. Eso es como edificar la torre de Babilonia. Y después nosotros entonces tenemos que cumplir ahora lo que Jesús nos hizo en nosotros. Vamos a buscar San Juan 17. San Juan 17, versículo 11. San Juan 17, versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Entre la oración que Jesús hizo antes de morir, dice, guárdalos en tu nombre. Guárdalos para que sean uno, así como nosotros. Después de recibir la salvación nosotros, para que nuestra vida cristiana se guarde antes de que vayamos a Dios, debemos tratar. Dios y Jesús se han hecho uno. Entonces, para que sean uno, así como nosotros, dice. Y versículo 21 también vamos a leer.
del versículo 21 al versículo 23. Vamos a leer juntos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que en el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que en el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Aquí se repite la palabra de para que sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Qué tan preciosa es esta palabra. Oh Padre, como tú en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando somos uno, ocurre algo muy importante. Comprendemos que Jesús es Cristo, que Dios nos envió, y el mundo cree que es la gracia de Cristo. Ustedes serán mis testigos. Ustedes, eso no significa que es un singular, un solo hombre. Tenemos que ser uno cuando Jesús venga, porque a través de la iglesia se predica el Evangelio. Cuando el Espíritu Santo les llegue, Él va a dar el poder de predicar el Evangelio. Nosotros estamos en la iglesia. Cuando mi mano está conectada con el cuerpo, mi mano puede pegar algo, pero cuando está separado, ¿qué puede hacer? Cada uno, no es que cada uno tiene el poder, pero cuando está en la iglesia juntos, entonces Dios le permite el poder. También que ellos sean uno de nosotros para que en el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Nos entregó la vida y la gloria eterna. Y el propósito de habernos entregado la gloria es que a través de esa gloria podemos ser uno solo, con la misma esperanza y el propósito, nosotros entraremos en la gloria de Dios eternamente. Si esto no es verdad, entonces hay algún problema cuando nosotros nos hacemos uno solo. Hay peleas, hay desacuerdos. Entonces los discípulos también. Antes de que Jesús resucitó de la muerte, ellos estaban teniendo discusiones de quién era más grande. Entonces en la calle ustedes, ¿qué dijeron? ¿Qué discusión hubo en la tierra? Todavía son inmaduros, así dice. En Corintios dice que todavía ellos son pertenecidos a la tierra y que no crecieron todavía porque siguen la carne. Los niños pequeños pelean hasta por un juguete, lloran y después se pegan. Los niños pequeños. Cuando la iglesia era pequeña también, mientras se reunían, siempre había pelea. En nuestra iglesia también hubo un momento así. Los inmaduros siguen peleando.
Pero cuando crecen ya eso no ocurre, no pelean tanto. La gracia que Cristo nos ha dado es tan grande y uno lo comprende. Y después su fe va creciendo y vamos siendo perfectos. Cuando Jesús estaba, ¿quién quería ser enaltecido y quién era soberbio para subir encima de Cristo? Cada uno tiene que ser humilde, y cuando uno tiene un corazón egoísta y soberbio, siempre hay pelea. Entonces, así como el evangelio se va a predicar a través de esa persona, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y en el versículo 23 dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en la unidad. Cuando yo estoy en Cristo y en el Señor en mí, nosotros cumplimos, somos perfectos y ya nos convertimos en personas maduras en Cristo. Cuando nos convertimos en personas maduras en Cristo, toda nuestra carne se derrumba. Cuando crecemos, ya podemos comprender a los demás y podemos ceder y perdonar. Entonces la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, se cumple. Cuando lo que estamos creyendo y lo que sabemos se cumple en uno, ya así se crea la iglesia, y cuando la iglesia crece, cada miembro crece también, hasta llegar a la imagen de Cristo. Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Como a mí me has amado. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y para que conozcan qué hay que hacer. Los que pelean entre ellos, ¿cómo van a predicar a Cristo en el mundo? Entonces, reconciliar a los cristianos es cumplir como ser perfectos en Cristo. Eso es algo absoluto que tenemos que hacer. Entonces Dios nos mandó para que seamos perfectos. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Una persona libre y un siervo tienen unas posiciones muy diferentes. Que sean ricos o son educados o no, o que sean buenas personas o no, o que sean de una posición alta o no, o de qué nacionalidad sea. Todo eso se hace superior. Entonces, cuando predicamos el evangelio, que sean los africanos o los de Nepal o los de Asia, Europa, Estados Unidos, no hay diferencia y no hay discriminación. Con la misma esperanza nosotros
somos uno. Como Dios nos amó, nosotros amamos entre nosotros y nos unimos en Cristo, en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos unió. Y entonces no hay discriminación. En Primera de Corintios dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Nosotros somos miembros de Cristo, del cuerpo de Cristo. Entonces cada miembro tiene que considerar preciosamente a cada uno. Como yo soy una mano, a mí no me importa lo que haga el pie, pero no es así. Si la mano quiere hacer algo y el pie no se mueve, ¿qué puede hacer? Y si los ojos se cierran cuando la mano quiere hacer algo, ¿qué puede hacer la mano? Todos los miembros están unidos. Por eso no podemos menospreciar a ningún miembro del cuerpo. Y cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Por eso tenemos que considerar preciosamente a cada persona, a cada hermano. Y tenemos que respetarnos. En la iglesia, los que molestan, los niños pequeños, los que se quejan, en todos nosotros tenemos que amar y perdonarles. Hay personas que todavía no han recibido la salvación y los que han recibido la salvación pero que su vida no cambia todavía. Pero igual tenemos que comprendernos y siempre perdonar entre nosotros. Por eso en Primera de Corintios dice que Dios es fiel, el que cumple su obra en nosotros y que hace que tengamos comunión en Cristo. Entonces, la comunión que vamos a tener es con Cristo. Nosotros estamos en la comunión santa con Cristo. Es la comunión con Cristo. Como Jesús nos amó, nosotros tenemos que amar a los hermanos entre nosotros y así se cumple la reunión. Cada familia se odia y se menosprecia. Entonces, ¿qué tipo de reunión, comunión pueden tener? No en apariencia, sino con todo su corazón uno debe amar. Tenemos que siempre morar en el bien, no en el mal. Tenemos que amarnos. Y entre eso no puede haber las tinieblas. Y en 2 de Corintios dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Cómo la luz puede tener comunión con las tinieblas? Por eso dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Los lobos no pueden ser amigos con las ovejas. Los que no han renacido no pueden llevarse bien con los renacidos. Nosotros somos ovejas de Dios y el diablo es el lobo. Pero aunque parezca que seamos caballerosos, puede ser que no. Dios nos ha dejado en la comunión santa. Entonces en Filipenses 1, 5, 6 dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
el apóstol Pablo predicó el evangelio en Filipo. Lidia recibió la salvación y después abrió la puerta de su casa para que Pablo y Sila quedaran en su casa para predicar el evangelio. Entonces ellos dieron bienvenida, Lidia dio bienvenida a los apóstoles y desde ahí en esa casa comenzó la iglesia. Esa es la comunión. Cuando estaba arrestado en la cárcel de Filipo, ellos dieron bienvenida al hermano, entonces ellos recibieron la salvación. Desde el primer día hasta el día de Jesucristo, la perfeccionará su buena obra. Entonces el apóstol Pablo, todos estaban viviendo por el evangelio y estaban cumpliendo la buena obra de Cristo. Y apóstol Pablo dijo que ellos participaron en la obra de él, que los hermanos, que Dios cumplió buena obra en ellos. En Hechos dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El apóstol Pablo, desde el día que recibió la salvación, siempre estuvo predicando y los hermanos también estaban participando. En Filipenses dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Participar es comunión. Participar es predicar, participar en el evangelio, en predicar el evangelio. La comunión es tener el mismo propósito y tener la misma esperanza. Que ellos hayan participado en la tribulación no significa que ellos han estado en la cárcel junto con él, siendo azotados, sino que ellos estaban participando en la tribulación de él, orando juntos y siempre participaron. Los cristianos dicen que van a tener comunión y reunión, pero ellos no participan en la obra y en la tribulación. Eso no es una comunión. Tener comunión es compartir el mismo destino. Bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Nosotros estamos en la comunión santa. San Marcos, capítulo 9, vamos a buscar. San Marcos, capítulo 9, versículo 50. Vamos a leer juntos. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. La sal es buena. Sin la sal uno no podría vivir, el hombre no podría vivir. Los animales también necesitan la sal, por eso se alimentan de la sal. Ustedes lo saben, ¿cierto? Si vemos lo que hace la sal suaviza lo que está duro. Cuando cocinamos kimchi, el repollo chino está muy duro, pero con la sal eso se adelgaza,
se blandea. Y también la sal hace que no se corrompa la comida. La sal es algo muy bueno. Pero si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? La sal cumple una papel buena, pero para sazonar, ¿qué se necesita? Tiene que derretirse. Cuando uno dice, yo no quiero derretirme. Entonces, cuando la sal existe, pero no se derrite, entonces no se necesita ni siquiera como fertilización. La sal tiene que derretirse para hacer la comida rica. Lo que hace el kimchi para que sea rico es la sal, pero en realidad la sal no se ve porque está ya derretida. Pero aunque no se ve y es invisible y no se huele tampoco, cumple una función muy importante de que hace la comida rica. Jesús también fue la sal y la luz del mundo. Él murió en la cruz y con el amor de sacrificarse, cumplió la gracia y el amor y nos expresó eso. Y nos hizo ser felices los que teníamos que ir al infierno y que teníamos una final muy triste. Y nos salvó, nos limpió con la sangre. Si Jesús no hubiera hecho ese sacrificio, ¿cómo eso se cumpliría? Entonces para los cristianos también, salvos, para que puedan cumplir el papel de la sal, ellos tienen que derretirse. En la Biblia dice que tenemos que pacificarnos con la sal. Es decir, uno tiene que sacrificarse a uno mismo y con el amor de Jesús tiene que sacrificarse con la humildad y a través del amor de Jesús. Uno tiene que cumplir la reconciliación. El egoísmo, el individualismo, cuando uno se reúne en ese idealismo, siempre se pelean y la pelea nunca termina. No se puede cumplir la paz. Los que se sacrifican, los que no se expresan y los que son humildes, a través de esas personas se cumple la paz. Cuando tenemos la paz, ya se descubre que somos hijos de Dios y podemos pacificar a los demás, reconciliar a los demás. Cuando vemos a Mateo 12:30, dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Los que están perdidos en el mundo, Jesús murió para que ellos sean uno, para que vuelvan a Dios. Y nos salvó e hizo que fuéramos uno. Pero alguien desparrama. El que conmigo no recoge, desparrama. Nosotros, para cumplir la obra tan preciosa de reconciliar, debemos tener el corazón de amor y humildad para considerar mejor al otro que a mí. Y tiene que uno sacrificarse y derretirse como la sal sazona derritiéndose. Así nosotros debemos vivir también. El fin del tiempo se está llegando, entonces tenemos que cumplir la palabra de Dios en nosotros. Si uno no piensa qué es lo que Dios quiere con esa persona, eso está mal.
La salvación que Dios nos dio es muy preciosa y la promesa y la gloria también. Entonces, conforme a esa gloria tan preciosa, debemos prepararnos. Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso, tú nos salvaste y nos hiciste ser tus hijos. Te damos gracias por esa gracia tan grande. Como el Señor nos dijo que teníamos que ser perfectos como el Padre que está en los cielos. Hay cosas que los hijos de Dios tienen que hacer y los que no tienen que hacer. Y lo que tienen que hacer es reconciliar a los demás. Jesús murió en la cruz sacrificándose e hizo que nosotros reconciliáramos con Dios. Entonces te pedimos que nos ayudes para que podamos reconciliar a los demás, para que vuelvan a Dios y que entre nosotros podamos ser reconciliados y que podamos cumplir esa obra. Te pedimos que nos permitas el poder y la valentía y el amor con el Espíritu Santo para que podamos vivir como tus hijos, y que tu obra se cumpla a través de nosotros y que nuestra vida sea gloria para ti. Oramos en el nombre de Jesús, quien nos ama. Amén.